perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en el mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú.
rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer.
ojos de fuego con rostro de sol. Cuando abre su boca y es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, Prepararnos con la palabra. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Muy bien. Voy a invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a comenzar a grabar. ¿Ya están listos, Kevin? ¿Sí? Ok. Hoy es el 7º sermón que predico acerca de la vida del apóstol Pedro. Y pudiéramos sacar otros 10, 15. Porque
La vida del apóstol Pedro es un personaje muy representativo de lo que somos usted y yo. Personas que, aunque queremos servir al Señor, tenemos nuestras debilidades, nuestras luchas, y así como en Pedro el Señor estuvo trabajando permanentemente hasta llegarlo a convertir en un apóstol, un hombre de Dios, pues Dios también está trabajando en su vida y en la mía con ese mismo propósito. Y voy a leer en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, los versículos 24 al 27, para que usted, si trae su Biblia, léalo ahí, si no, nos lo van a compartir aquí en pantalla. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema del pago de los impuestos. Esto es un asunto que tiene que ver con el dinero, con las finanzas, y que, bueno, algunos pensarían que en la Biblia no se habla de esto. Sin embargo, hoy he titulado este mensaje precisamente tomado de una frase que utiliza el Señor en estos versículos, y le he llamado este mensaje: esto es por mí y por ti. Esto es por mí y por ti. Si ya están ahí listos, voy a leer, dice la palabra de Dios, Mateo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo. Esta última frase dígalo conmigo: por mí y por ti. Por eso le he llamado este mensaje: esto es por mí y por ti. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con una cierta clase de temor que yo creo que todos hemos tenido en algún momento dado de la vida. El temor a la pobreza. Alguna de las veces usted ha estado preocupado por la escasez de dinero y preguntándose qué voy a hacer para pagar las cuentas, de dónde va a salir el dinero, cómo le vamos a hacer para cumplir con los compromisos de dinero que tenemos en la familia. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado alguna vez esto? Al menos que sean del planeta Marte, yo creo que a todos en algún momento dado hemos pensado en los asuntos del dinero. Y esto es uno de los grandes temores, ¿sabía usted?, de toda la raza humana a través de las generaciones. Yo creo que son la minoría en el mundo que nacen en abundancia o que pertenecen a una familia de gran fortuna o de riqueza como para sentirse seguros durante toda la vida de que al menos el tema del dinero no es un problema para ellos. Pero la mayoría de las personas, la gran parte de la población del mundo, todos los días trabajamos para que sean suplidas esas necesidades básicas que tenemos. Y los cristianos no somos la excepción. En algún momento incluso nos hemos preguntado si Dios está al tanto de las necesidades que tenemos. Si Dios sabe la cifra del recibo de la luz que tengo que pagar la siguiente semana. O si Dios está consciente de las deudas que tenemos y de las necesidades, y si va a proveer a tiempo para sacar adelante todas ellas. Sin embargo, en este pasaje de la Biblia, los discípulos también tenían esas dudas. Y ellos habían recibido la orden de seguir a Cristo. Recordemos que todos ellos venían de distintos oficios, actividades, y todos las abandonaron para seguir su vocación y su llamado de convertirse en discípulos y seguidores de Cristo. Y esa sola decisión, hermanos, implicaba un acto de mucha confianza y de mucha fe. Yo pienso en lo que probablemente dirían
a los familiares de los discípulos, sobre todo aquellos que estaban casados como Pedro. ¿Qué diría la suegra de Pedro cuando de repente se dio cuenta de que su yerno dejó el oficio de años de ser pescador y ahora andaba detrás de Jesús? ¿Y quién era Jesús? Pues no era un hombre rico, no era un hombre que tuviera propiedades. De hecho, él mismo llegó a decir, ¿verdad?, que no tenía ni siquiera sobre dónde recostar su cabeza. No tenía un hogar, era un ministerio itinerante, ¿verdad?, recorriendo las ciudades predicando. No había una seguridad económica, seguro social, ni aguinaldo, ni nada. ¿Cómo le iba a hacer Pedro ahora que renunció a su trabajo para seguir a alguien que no le ofrecía una seguridad económica para él y su familia? ¿No le parece que esas son las situaciones? Era difícil, ¿no? Para alguien que tiene familia, bueno, ¿cómo le vas a hacer para proveer? Sin embargo, parte de la enseñanza que los discípulos tenían que aprender es a depender en sus necesidades de Dios. Y eso, hermanos, hasta el día de hoy, cuando uno sigue a Cristo, debe de ser una experiencia que debemos de aprender a diario usted y yo. Independientemente de que usted tenga un trabajo, una forma de sustento, todos los días estamos aprendiendo a confiar en el Señor y no en el cheque que usted y yo sacamos. Cuando uno conoce al Señor, sabe uno bien que todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras necesidades, deben de estar puestas en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que Dios, el mismo Jesús que llamó a los discípulos, es el mismo que a ellos y a nosotros el día de hoy nos provee por su gracia para todas las necesidades que tenemos. Amén. Y sabemos y confiamos que es así. Ahora, no se necesita ser misionero el día de hoy para entender que parte de la escuela de la fe, de la confianza en Dios, tiene que ver con el tema del dinero. Todavía hay gente el día de hoy que, como los discípulos en aquel tiempo, son llamados por Dios para servir de tiempo completo en la actividad de la obra de Dios, como los misioneros. Hay misioneros que reciben un llamado para dejar sus ciudades, su país, su familia, muchas veces hasta su oficio, para irse a un lugar muy lejano, sin la seguridad económica, sino ir a predicar, incluso a veces bajo muchos riesgos, sin la seguridad de un salario, y lo hacen por fe. Y usted dirá, bueno, pues yo no tendría quizás madera para ser misionero, ¿verdad? Porque yo quiero mucho mi trabajo, mi ciudad, mi familia. Para mí sería muy difícil desprenderme de eso para irme de misionero. Sin embargo, todos los días estamos siendo probados y Dios nos va a meter en circunstancias estratégicamente preparadas para que crezcamos en nuestra confianza y dependencia en Dios. Pero sabe una cosa, para eso a veces Dios nos va a sacar de nuestras áreas de comodidad y llevarnos a situaciones difíciles para probar qué tan dispuestos estamos a creerle a pesar de cómo se miren las circunstancias. Hoy en día hay personas que, por el contrario, en lugar de confiar en el Señor, son personas que quieren llegar al éxito de manera rápida. Y sabía usted que el día de hoy, de hecho acabo de escuchar un reportaje en Miami, una parte de Miami, una iglesia satánica, lograron, yo no sé cómo, un permiso para distribuir publicidad en una escuela pública, argumentando de que igual que los cristianos tenían la libertad de promover sus ideas. Y repartieron ahí un libro ilustrado con dibujos donde vienen imágenes de Satanás, ofreciendo como siempre, ¿no?, cosas buenas. Por el lado Satanás, él también ofrece, sígueme y yo te haré rico de la noche a la mañana. Y a mucha gente eso le resulta interesante. ¿Sabe usted que hay gente que hace pacto con el diablo y de repente le empieza a ir bien en lo que hace y a ganar mucho dinero y a hacerse de fama? Pero usted y yo sabemos a qué costo. Y si bien es cierto, Cristo nos llamó a nosotros para seguirle sin ninguna promesa de riqueza, porque aún en las iglesias algunas se predica el evangelio de la prosperidad bajo una cierta idea de que usted siga a Cristo y va a ser muy próspero financieramente. Bíblicamente no se puede demostrar eso.
Lo que sí es cierto es que Dios nos llamó para seguirle y Él va a suplir nuestras necesidades. Fíjese bien, nuestras necesidades, no lo que usted y yo queramos, que es muy diferente. Si Dios sabe que usted va a ocupar un carro, se lo va a dar. A lo mejor no es el carro del año que usted deseaba o la marca que usted deseaba, pero Dios va a responder a lo que usted y yo necesitamos. Y más allá de una riqueza temporal y terrenal, el Señor ha prometido la vida eterna. Y también ha dicho en algún otro momento a los discípulos, les dijo, cualquiera de ustedes, porque en alguna ocasión los discípulos le dijeron, Señor, ¿y qué pasa con nosotros que hemos dejado todo por seguirte? Y el Señor le dijo, cualquiera que haya dejado padre, madre, casa, propiedad, lo que tenga, a causa de mí, del Evangelio, recibirá 100 veces más y en el futuro la vida eterna. De tal manera que sí nos conviene estar aquí, pero no por el intercambio de Señor, voy a dejar algo para que tú me des las 100 veces más, sino estamos aquí porque le hemos creído al Señor y sabemos que Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, la fe, hermanos, se tiene que aprender a través de la experiencia. Y en este pasaje que hemos leído está uno de los milagros más interesantes realizados por Cristo y a la vez quizás uno de los milagros más raros. Porque ¿a quién se le ocurriría que los peces dan monedas? ¿A quién se le ocurriría, verdad, que un pez puede arrojar el dinero suficiente como para pagar los impuestos? Pero aquí el Señor quería enseñarle a Pedro una lección de lo que es la participación divina para proveer para nuestras necesidades y que aprendamos a confiar en Él, porque Dios siempre saca respuestas a nuestras necesidades de la manera a veces menos esperada. Dios es Dios y Dios hace las cosas a su antojo y de vez en cuando nos sorprende, hermanos, con cosas que decimos, Señor, esta no me la sabía. Amén. Ahora, el asunto del pago de impuestos. Se dice que en la vida no hay nada tan seguro en esta vida como la muerte y el asunto de pagar impuestos. Porque sabemos que al gobierno no se le pasa nada, ¿no? En este asunto yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Que se inventan cada mecanismo para cobrarnos de todo y por todo y no nos queda otra más que pues pagar y cumplir. Hace tiempo unos amigos que teníamos un matrimonio que ellos vivían acá en El Paso, decía, pues ustedes de qué se quejan tanto, dice, ustedes tienen más dinero que nosotros acá. Le dice, ¿cómo es eso? Le digo, sí, dice, porque ustedes allá el gobierno les cobra todo tipo de impuestos y tienen dinero para pagarlo. O sea, ¿de dónde sacan, verdad? Ustedes pagan más que nosotros a veces y tienen para hacerlo. Bueno, aún el Señor, fíjense, aún el Señor Jesús fue abordado por quienes le cobraban impuestos al pueblo. Y este impuesto no era tanto un impuesto civil, un impuesto del gobierno romano, sino era un impuesto religioso que se empleaba, según el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 13, como un impuesto para el templo, para recaudar anualmente una cierta cantidad de dinero de los judíos, de los hebreos, para la ayuda al templo. Era una ofrenda que se empleaba para el mantener todo lo que se hacía en el templo a través de la ceremonia, los sacrificios, el sacerdote y todo lo que ahí se generaba en gastos. Los servicios del templo requerían una gran cantidad de dinero. Hay que pensar que los judíos tenían todo un sistema donde celebraban sacrificios, donde había mucho personal, sacerdotes, haciendo los oficios, la quema de incienso, el mantenimiento de los sacrificios, del edificio. Eso era algo costoso. Y aunque el impuesto era voluntario, los que pagaban eran aquellos que sentían la obligación de ayudar para que se continuara el trabajo y las ceremonias que se oficiaban en el templo judío. Y según lo que dice Éxodo capítulo 30, verso 13, lo que se tenía que pagar eran 2 dracmas. 2 dracmas, era una moneda que alguien dirá cuánto equivaldría 2 dracmas. Bueno, para ponerlo en contexto, se dice que había dentro de la moneda que se utilizaba aquel entonces
una moneda que se le llamaba un ciclo. Un ciclo equivaldría más o menos como a un dólar, alguien ha dicho como un dólar. Y el ciclo a su vez estaba compuesto por 4 dracmas, o sea, sería como una moneda de 25 centavos. ¿Sí? 4 dracmas equivalía a un ciclo. Serían 4 monedas de 25 centavos para completar un dólar, más o menos. De tal manera, sin embargo, aunque usted dirá, bueno, pues está fácil, ¿verdad? 25 centavos, convirtiéndolo en pesos, ¿en cuánto sería? Como unos 3 pesos, 4 pesos. Alguien dirá, no, pues cualquier cosa. Si eran 2 dracmas, lo que tenían que dar por cada persona, eran 2 dracmas del Señor, 2 dracmas de Pedro, era un dólar, pues está bien, fácil. Pero si usted toma en cuenta que en aquel tiempo un dracma era lo que ganaba por todo un día de trabajo un obrero, entonces su ofrenda al templo eran 2 días de trabajo, porque se ganaba poco. Alguien dirá, no, pues fácil, ¿verdad? Un dólar, pues ahí le va de una vez por 2 años, da $2, tenga. Pero era lo que se ganaba un dracma por un día de trabajo. Entonces eran 2 días de trabajo. Ahora, ¿cómo fue que llegó esto del recaudador? Bueno, como sabemos, los recaudadores de impuestos se las ingenian para llegar a todo mundo. Y en aquel momento el recaudador visitó la ciudad de Capernaum, donde vivía Pedro, probablemente estaban en la casa de Pedro, y encontró a Pedro saliendo ahí de la casa y le dijo, ándale, a ti que te quería ver, ¿verdad? Ya sabes a qué vengo. Sí, pues ya sé, ¿verdad? A cobrar el impuesto. Sí, ya sabes que el templo necesita que todos ayuden, y son 2 dracmas. ¿Y quién más está contigo? No, pues está el Señor, ¿verdad? Bueno, y la pregunta, vean la manera tan hábil en que ellos recababan el dinero, porque la pregunta fue hecha de manera en la cual no había forma de evadir la obligación con el templo, porque le dice el cobrador a Pedro, oye, ¿acaso tu maestro no paga los impuestos? Y él dijo, pues sí, claro que los paga. Bueno, dijo, entonces aquí te espero, ¿verdad? Entra ahí. Y aquí te espero, ¿verdad? Con la mano extendida para que pagues. Sin embargo, al momento de entrar Pedro a la casa, siendo el Señor quien sabía todas las cosas, él sabía lo que estaba pasando afuera. Y dice la Biblia que antes de que Pedro dijera algo, el Señor lo recibe con una pregunta. Y le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? ¿Cómo sabía el Señor que afuera había estado hablando con el cobrador de impuestos? Pues el Señor sabe todo. Pero quiso primero interrogar a Pedro con esto. Y Pedro dice, bueno, pues de los extraños, sin duda alguna. Con esta pregunta el Señor le está diciendo a Pedro algo que es muy real. ¿Para quién impone los impuestos los gobernantes? ¿Para su propia familia o para los extraños? ¿Ah? Para los extraños. Yo no sé si el presidente paga impuestos, pero por lo que sé, ellos están exentos de muchas obligaciones, porque los impuestos los ponen los gobernantes para los subordinados, no para aplicárselos ellos mismos. Un rey no va a decir, voy a poner impuestos, a ver, hijos, ustedes, empezando con ustedes, cáiganse a ver. No, él va a decir, es para los de afuera. Así son las cosas. ¿Qué quiso decir el Señor con esta pregunta? Que Él, como el Hijo de Dios y como el soberano de todo, ¿usted cree que Él estaría exento de pagar impuestos, el Señor? Yo no sé si esa pregunta se la han hecho los de Hacienda, o si no ya habían hecho, Señor, tú eres el más rico, nos debes. Pero el Señor va a decir, ¿yo qué te debo? Pues si todo es mío. Al contrario, tú me debes a mí. Entonces el Señor dijo, yo estoy exento porque yo soy de los hijos. Yo soy el soberano, yo soy el dueño de todo. Pero dijo a Pedro, sin embargo, para que no se molesten, vamos a cumplir con esa obligación. Y es donde le da la orden a Pedro, mira, ve, usa un anzuelo, vete a pescar de nuevo al mar, no estaba muy lejos de ahí. Y el primer pez que saques lo tomas, le abres la boca y vas a hallar un estatero. Un estatero era lo mismo que un ciclo, y un ciclo se componía de 4 dracmas, 2 dracmas para pagar el impuesto de Pedro y 2 para pagar el impuesto del Señor. Era exacto lo que ocupaban.
Amén. Ahora, algunos autores y comentaristas creen que algo no encaja en este pasaje. Hay un comentarista muy famoso que tiene todo un comentario del Nuevo Testamento que se llama William Barclay, y él piensa que este pasaje no era tal y como se describe aquí, porque dice, ¿cómo es que Cristo pudiera auspiciar lo que para él es como cierta pereza, supliendo el dinero de forma milagrosa sin hacer nada? Porque estaba fácil, ¿no es cierto? Ir, Pedro echa el anzuelo, el primer pez que saques, ahí está el dinero. Y dice Barclay, como que eso me suena que el Señor está promoviendo la pereza, porque si así fuera el día de hoy le diría, bueno, ¿cuánto dinero necesitas? Pues tanto, ¿verdad? Mira, ve y quiebra la maceta que está allá afuera, ahí está abajo y ahí va a estar el dinero. Pues que a todo dar, ¿verdad? No se le hace suave. Pues ojalá y así fuera todos los días, ¿verdad? No voy a trabajar y el Señor me dice, ahora mira, ve y levanta una piedra ahí y ahí va a estar el dinero que ocupas para la semana. Magnífico. Pero realmente la Biblia habla de que eso sucedió. Y a lo mejor no fue siempre así, a lo mejor Pedro dijo, pues ya, de aquí en adelante, ¿verdad? Tiro un anzuelo y ya cada dinero va a traer su dinerito. No, fue solo una excepción, porque el Señor quiso demostrarle a Pedro lo que él es capaz de hacer, aunque parezcas raro, para proveer para nuestras necesidades. Ahora, la circunstancia milagrosa que Dios utilizó para encontrar solución a aquella necesidad, aunque parece muy poco común, William Barclay dice que él lo interpreta así, que el Señor le dijo, mira, por este día no hay problema, Pedro, te doy chance a que vuelvas a tu oficio, ve y pesca, vende el pescado y ahí sacas el dinero para ti y para mí. Pero él dice, no hubo tal cosa como que el pez abriera la boca y estuviera la moneda. Él le cuesta trabajo creer. Pero usted y yo, ¿qué pensamos? ¿Sería que el Señor le dijo, ve y tómate este día para ir a trabajar, lo que saques lo vendes y ahí sacas el dinero? ¿O sí sucedió como el Señor dijo, ve, un solo pescado, un solo anzuelo y ahí está la moneda? Eso es más increíble, eso es más difícil de creer. Pero yo le pregunto, ¿le costará al Señor trabajo hacer eso? Pues no, si es Dios, para Él no tiene problema. Y tampoco queremos decir con esto que el Señor esté enseñando la pereza, para que usted diga, caray, pues esto está bueno, Señor, ¿será que de aquí en adelante voy a hacer un acto de fe todas las semanas? No trabajo y tú me provees el dinero debajo de una piedra, en una maceta, de repente que me caiga del cielo, o que me compre una Coca-Cola y que ahí venga un vale por lo que yo necesito. No, tampoco debemos de actuar de esa manera. Pero mire, ¿qué nos enseña la historia detrás de este milagro? Quiero que tome nota de esto. Primero, lo primero que yo entiendo que esta historia nos enseña de este milagro poco usual que utilizó el Señor para proveer para el pago de los impuestos es que el Señor tiene un conocimiento soberano de todo lo que pasa en el universo, incluyendo lo que pasa en la vida de usted. ¿Y sabe por qué creo esto? Porque el Señor controla todas las situaciones, aún situaciones en las cuales usted dice, no tengo control sobre este problema. El Señor sí lo tiene, y el Señor nunca lo tomamos por sorpresa. Amén. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, yo le preguntaría, ¿cómo explicamos? Ya lo mencioné ahorita, que cuando Pedro afuera platicaba con el cobrador de impuestos, y Pedro le dijo, sí pagamos los impuestos, anda pues, entra a la casa para ver qué haces. En cuanto entró, vea usted lo que dice la Biblia, ¿no? Fíjese bien, al entrar dice el verso 25, él en casa, Pedro, Jesús le habló primero. ¿Qué quiere decir? Que Pedro no dijo, Señor, llegaron a cobrar los impuestos, fíjate, y no tengo dinero, ¿qué hacemos? No, el Señor fue el primero quien habló y le preguntó a Pedro acerca de los impuestos, lo cual nos hace saber que antes de que Pedro le dijera al Señor que estaba ahí el cobrador de impuestos, el Señor ya lo sabía. ¿Y qué aprendemos con esto, hermano?
Antes de que usted vaya con el Señor en una necesidad y le diga, Señor, mira, aquí está el recibo de la luz que me acaba de llegar, y sobre todo ahora en diciembre, ¿verdad? ¿Cómo llega? En febrero, híjole, a todo mundo, ¿verdad? 3,000, 4,000 pesos, Señor, aquí está. Mira, vengo a enseñártelo para que veas que no es mentira, ¿eh? No me quiero aprovechar de ti, pero aquí dice, mira, 4,000 pesos, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Antes de que usted le diga al Señor eso, ¿usted cree que el Señor ya sabe lo que usted tiene que pagar? Claro que sí. Él ya lo sabe, como lo supo cuando Pedro entró así con cara medio desencajada, de esas como cuando usted y yo recibimos noticias de adeudos. El Señor ya le dijo, ya sé lo que te pasa, sé quién está afuera y a qué viene. No te preocupes, no te preocupes, tú solo confía. Y hay un pasaje en Isaías que quiero que lea conmigo, que le puede servir para estos momentos donde usted dice, Señor, se me hace que tú ni en cuenta te das de lo que está pasando, de los problemas que yo tengo. No, sí, Dios lo sabe. Isaías capítulo 65, versículo 24, viene un pasaje donde el Señor habla de cómo Él en su soberana sabiduría y conocimiento de todas las cosas, el Señor sabe exactamente lo que usted y yo necesitamos. Y fíjese lo que dice Isaías capítulo 65, y vea lo que dice este versículo que vamos a leer, para que usted vea lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí todavía, hermanos? Amén. Fíjese lo que dice el Señor en esta palabra, para que usted y yo podamos creerle, para que usted y yo podamos confiar en Él. Versículo 24, y dice así la Escritura: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Vean lo que dice el Señor. O sea, Él tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. Tiene sus ojos puestos en usted. Conoce nuestras necesidades aún antes de que se las digamos. Y aún las conversaciones que se hacen allá en lo oculto, los pensamientos que traemos todos los días y nos preocupan, Dios de antemano los conoce. Amén. ¿Qué le parece? Su conocimiento abarca todo. Y eso es lo que dice la Biblia, que Él conoce, incluso tiene enumeradas todas las estrellas del firmamento, y dice la Biblia, les llama por su nombre. Eso dice el Salmo 147. Dios conoce cuántas estrellas hay en el firmamento y a cada una les ha puesto un nombre. De tal manera que su poder es infinito para conocer todo. ¿Cómo la ve? A diferencia de nosotros. Estaba leyendo una historia que me pareció chistosa de un estudiante de la universidad que fue a aplicar un examen. Y era un examen, el maestro, no recuerdo de qué materia estaba revisándolo, y eran más de 100 alumnos los que fueron a hacer el examen. De tal manera que él fue el último en entregarlo, y estaba el profesor con el altero así de más de 100 exámenes revisando, y cuando se acercó el joven le dijo, ya no te lo puedo aceptar. ¿Por qué no? Dice, es que ya pasó el tiempo, 15 minutos te pasaron y ya no lo puedo recoger. Y siguió él revisando y le dijo, maestro, ¿y usted sabe quién soy yo? Y dijo el maestro, no me importa, pero ya no sé quién eres, dice, pero ya no te puedo recibir el examen. Ah, bueno. Entonces el joven levantó así como pudo al azar el fajo de altero así en la mitad y metió su examen y lo cerró. Buena estrategia, ¿no? Pues si no saben quién soy ni cómo me llamo, ¿cómo vas a saber cuál va a ser mi examen? Y se fue. Y el maestro dijo, para acá, muchacho. Pues yo no sé, ahí lo dejó ya. Pues si no sabe quién soy, pues ¿cuál de los 100 y tantos que tiene, cuál va a eliminar? Pero al Señor no le podemos hacer eso, porque Él sí nos conoce. Entonces ahí les va, híjole, espero no estar dándoles un tip. Martín, cuidado con eso, si te preguntan, profe, ¿me conocen? Déjame primero investigo a ver quién es. No sé que me la vayas a hacer igual. Ahora,
Si el Señor tiene la capacidad de conocer todo, Jesús vio esa moneda en lo profundo del mar y sabía que era lo que ellos necesitaban. Él tenía todo bajo control, como lo hace también en nuestra vida. Es lo primero que yo aprendo de esta historia. El Señor tiene un conocimiento soberano de todo lo que pasa, aún los mínimos detalles. ¿No se le va nada? Lo segundo que podemos entender de esta historia, y lo entendió Pedro, es que el Señor tiene un reinado soberano. Y como tal, pues Él tiene todo en control, hermanos. Por eso fue que cuando le preguntaron a Pedro si su maestro pagaba los impuestos, él dijo, pues sí. Aunque dijo, no sé cómo le vayamos a hacer ahorita, ¿verdad? Porque andamos sin dinero, andamos cortos, pero yo sé que algo va a hacer el Señor. Y fue ahí donde el Señor, otra vez, fue cuando le preguntó sobre los reyes de la tierra, si ellos cobraban los tributos a los hijos o los extraños. Y ya lo mencioné. Pedro dice, pues a los extraños. Entonces dice el Señor, bueno, aunque yo no sea de los extraños, porque yo soy el dueño de todo, de cualquier manera les vamos a dar lo que piden. Gloria a Dios. Ahora, fíjese qué importante es saber que le servimos a Dios, que es el dueño de todo lo creado. ¿Qué significa eso? Y yo me pregunto, ¿y por qué a veces no estamos en apuro, Señor? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que es asunto de fe, porque si nos pusiéramos a pensar que todo cuanto existe le pertenece al Señor, deberíamos de vivir sin esa angustia. ¿No cree? Señor, pues si yo te estoy sirviendo a ti, y tú eres el soberano de todo es tuyo, ¿por qué vivo preocupado entonces? ¿Por qué vivo estresado? No debiera de estar confiado en que tú, Señor, sabes lo que haces, y aún si viene un momento de prueba, tú tienes tu plan. En los momentos de prueba no es que el Señor nos deje caer, es que quiere probar qué es, de qué tamaño es nuestra confianza en Él. Ahora, en esa soberana voluntad del Señor, como dueño de todo lo que hay, de todo lo que existe, el Señor nos demuestra, ¿no?, cómo a través de todo lo que creó, nos da un ejemplo del tamaño de su reino, de su grandeza. Amén. Y Él dice en el Antiguo Testamento, mío es el oro, mío es la plata. Y llega a decir, si yo tuviera necesidad, a ti no te pediría prestado. Pues ¿cómo, verdad? Pues si Él tiene todo. Y fíjense lo valioso que nosotros somos, no solamente por ser criaturas de Dios, sino porque somos sus hijos. 1 Corintios 16, capítulo 6, verso 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Incluso nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Todo lo que usted tiene, lo que ha acumulado. Y dijo una vez, hermano, y lo que trae en la cartera, todo es del Señor. Nada es nuestro, nada. Entonces, si todo le pertenece al Señor, entonces, ¿por qué Cristo tuvo que pagar impuestos otra vez? Alguien dirá, bueno, esto de los impuestos no checa conmigo, porque en todo caso quien nos los debiera de cobrar es el Señor, ¿verdad? ¿Por qué el gobierno? Pero ya dije, el Señor dijo, no quiero ocasionarles ofensa. Y esa palabra ofensa es una palabra griega que es la palabra escandalón. ¿Y usted reconoce una palabra parecida a esa? El Señor dijo, no quiero causar escándalo. ¿Para qué? Pues si son 2 dracmas, ¿para qué tanto? Me pongo a hacer polémica de que si pueden, si es justificable que cobren, si no cobren, bueno, hay que pagar. Total, es para el servicio del templo. No quiero ser piedra de tropiezo. Y además el Señor quiso dar ejemplo, que hasta el día de hoy tenemos, de la obligación que nosotros también necesitamos cumplir en cuanto a esto del pago de impuestos, sean impuestos cívicos o
al gobierno, impuestos religiosos. Son deberes que el Señor no nos los quita bajo ningún argumento de que si es justo o injusto. Ahora, finalmente, dentro de este pasaje yo entiendo que además del conocimiento del Señor de todas las cosas y de ser soberano, todo le pertenece, el Señor también tiene un poder ilimitado. Y el Señor hace uso de la creación a conveniencia de Él como Él se le antoja, hermanos. Y no solamente eso, a nosotros nos ha facultado para ejercer cierta autoridad de esa que Él tiene. Y de hecho lo entendemos en el Génesis, cuando el Señor le dijo a Adán y Eva que le pusieran nombre a todos los animales, pero también les dijo señorén sobre la creación. Fíjese bien, cuando el Señor, que en aquel tiempo no tenía carro, ocupó un transporte para entrar a Jerusalén el primer día de la Pascua, ¿qué hizo el Señor? ¿Cómo le hizo? Pues todo es de Él, Él puede disponer de todo. ¿Qué dijo? Vayan a cierto lugar y ahí van a encontrar un burrito atado, me lo traen, porque yo lo ocupo. Y si preguntan, ¿verdad? Pues digan, el Señor lo necesita ya. Echaba mano de eso. El día que ocupó hacer la última cena con los discípulos, no tenía casa, ¿qué hizo? Mira, vayan y donde vean ahí un hombre que entra con un jarrón, van a encontrar ahí una casa encima y le van a pedir que el Señor la necesita. Y la pidieron. El Señor no pagó renta, no hubo problema, el Señor disponía. El día que ocupó que aquel gallo cantara para demostrarle a Pedro que lo iba a negar, yo no sé cómo lo hizo el Señor, pero ese día toda la mañana ningún gallo cantó, más que ese solo, y después de que Pedro lo negó. Entonces el Señor se vale de lo que quiera, pues todo es de Él. No tiene problema con eso. El Señor, ¿cómo le vas a hacer para proveer? Ese nunca ha sido problema mío, va a decir el Señor. De la manera que ni te imaginas, yo voy a usar las cosas de manera como yo las planeé. Amén. Y aquí, ¿cómo lo hizo el Señor? Bueno, nuevamente nos demuestra su poder sobre aquel milagro en particular. Ese milagro, hermanos, tuvo cuando menos 3 elementos muy, muy particulares. Fíjese bien, porque fue un milagro muy raro, repito, no viene otro en la Biblia, así como encontrar una moneda en la boca de un pez. Y el milagro consistió cuando menos en 3 cosas. Primero, que el Señor hizo que alguien perdiera esa moneda. ¿Cómo llegó esa moneda ahí? Alguien agarró un pececito y le dijo, ay, pececito, me gustas de alcancía, toma. Y le echó la moneda encima y de repente se le escapó, ¿va? No. ¿Cómo llegó esa moneda ahí? Alguien tuvo que perderla. Sea que se le cayó un marinero cuando iba ahí en la barca, o alguien se le salió del bolsillo ahí en la playa, yo no sé. Lo cierto es que esa moneda se perdió porque el Señor la necesitaba. ¿Ah? ¿Cómo ve? Segundo, el Señor dirigió el pez hacia la moneda para que se la tragara. Yo no sé si de momento le pareció brillante y dijo, ay, qué buena comida, y fue y se lo tragó y se le quedó ahí atorado. El Señor, bueno, el pez desconocía que iba a ser un instrumento para ese milagro que él iba a requerir. Y luego la tercera parte maravillosa del milagro fue como Pedro, porque el Señor le dijo, el primer pescado que agarres, el primero. ¿Y cómo le haría Pedro para que echara el anzuelo y el primero que picó ese era? ¿No le parece extraordinario? Todas las cosas contribuyen con un propósito, porque el Señor es soberano de todo. Y le dijo, ya que encuentres el pez, lo abres, y cómo era la moneda exacta que él necesitaba. El Señor le dijo, no te van a dar cambios, nada más lo que necesitas, Porque de pasada dijo Pedro, oye, ¿no podrás ponerle otras 2 monedas aquí para los refrescos, ¿no? Para la torta, No, dijo, nada más lo que es para ti y lo que es para mí. Pero miren, detrás de este milagro, hermanos, también representa de forma simbólica un tipo de alianza entre Pedro y Cristo. Porque si bien es cierto, el milagro ahí estaba, pero ¿qué tuvo que hacer Pedro? Creerle al Señor, porque le he dicho, no estés jugando, Señor, mejor saca la moneda y o desaparécela como los magos, así, sácamela de la oreja, ¿no? No, el Señor le dijo, tienes que ir y hacer tu trabajo, eso es algo que tú conoces, pescar,
para ti no hay problema. Y yo te voy a ayudar con la parte que tú no puedes, proveyendo lo que la moneda en la boca de aquel pez. O sea, vea usted cómo Dios trabaja, ¿eh? Dios tampoco dice, ahí sentado donde estás te va a caer todo del cielo. No, ve y haz tu parte y yo hago la mía. Y eso es lo que hace Dios a diario, ¿no es cierto? Ve y levántate y trabaja y yo me encargo de que haya la provisión. Tú haces tu parte, yo hago la mía y todos salimos ganando. Y como conclusión de este mensaje, por lo menos hay 3 personas que se beneficiaron de este milagro. Primero, el cobrador de impuestos, ¿verdad? Porque él al regresar, no sé cuánto le tomaría a Pedro, ahí vengo ahorita, ve y cóbrale a los vecinos, mira, empieza con mi suegra y vive a la vuelta. Le dijo Pedro, ¿verdad? Ve y cóbrale a ella primero y luego ya que regreses, aquí voy a estar con tu dinero. Y regresó, ahí está, y pagó. Y el cobrador pues feliz, ¿no? Ahí está tu recibo, gracias. El segundo que se benefició de alguna manera fue Cristo mismo, porque a través de aquel milagro de provisión le dio una gran lección a Pedro. Yo no sé cómo llegaría a Pedro diciendo, Señor, qué bárbaro, ¿eh? El primer pez y luego pescó y ahí estaba la moneda que dijiste, Señor. Ay, Señor, estoy admirado, ¿no? Verdaderamente, no sé qué decir. Y desde luego el tercer beneficiado fue Pedro mismo, porque ese fue otro toque de la gracia de Dios en su proceso de enseñarle a depender de Él, de enseñarle lo que es la confianza en Dios cuando hay necesidades de tipo material. Y sabe una cosa, yo creo que también usted y yo somos beneficiados hoy. Somos beneficiados hoy porque de las experiencias cotidianas simples como esta podemos aprender mucho. Más tarde Pedro, y quiero que lea conmigo este último pasaje, Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Y vamos a ver cómo Pedro, probablemente de aquel suceso, de aquel milagro, no se le olvidó. Y años después, en un tiempo ya de madurez como apóstol, escribiendo su primera carta, Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7, él habla de lo que aprendió en aquel milagro, seguramente. Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice, léalo conmigo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y luego, ¿qué dice el verso siguiente? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y a qué se refiere ahí? ¿Estás ansioso por lo que vas a pagar de la luz? ¿O la cuenta que tienes pendiente? Yo no sé. ¿Cuántos de los que están aquí hoy traigan una carga, una preocupación por motivo de algún gasto pendiente? Y alguien dirá, va a empezar el mes y, ay Señor, otra vez el mes. Y que no dejan de llegar los recibos uno tras de otro. Yo le digo a mi esposa, el recibo del agua llega cada 15 días, ¿verdad? A lo mejor el agua se va, pero el recibo es puntual. Y ahí están los recibos, se acumulan. Señor, ¿qué voy a hacer? Aquí dice Pedro, mira, ya me pasó a mí. Si tienes alguna ansiedad, deposítala en el Señor, porque hay una cosa segura. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y cuando Pedro abandonó su empresa, su pequeña empresa pesquera, y se asoció con el Señor en otra empresa de pescar hombres, quizás nunca se imaginó tanta sorpresa y bendición que iba a tener, porque el Señor lo sorprendía a cada momento. Y si algo aprendió Pedro fue esto, que Dios era capaz de suplir de la manera más sobrenatural, más increíble, para las necesidades cotidianas y del día con día, Y otra vez repito, de este milagro no dice la Biblia, de repente dijo el Señor, a lo mejor Pedro pudo haber pensado cuántos peces más con moneda habrá ahí. A lo mejor el día siguiente fue otra vez a ver si me saco otro, ¿verdad? Pero no, el Señor dijo, nada más lo que necesitas para ese día. Porque a veces así somos, ¿verdad? Ay, Señor me proveyó la otra vez, voy a ir mañana porque ahí debe de haber algo. No, a veces el Señor dice, fue la única vez, porque era lo que ocupabas. Y a veces nuestro afán por atesorar a lo mejor fue,
no dice la Biblia, pero se regresó a ver si me encuentro otro. A lo mejor hay más peces con moneda. Nomás uno encontró, porque era lo que él necesitaba aprender. ¿Y qué necesitamos nosotros hoy, hermanos? ¿Qué necesitamos hoy nosotros? Yo le digo, Dios nos puede sorprender, pero para lo cual usted y yo necesitamos, como acabamos de leer, ser humildes y someternos a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, para que Él nos sorprenda. Y yo quiero en esta hora orar por aquellos que traen una carga en lo material, para aquellos que digan, yo si ando como Pedro preocupado porque ya me visitó el cobrador de impuestos, pero yo todavía no he encontrado el pez, ¿verdad? ¿Dónde voy a sacarle la moneda? Bueno, no sé, Dios obrará. Si usted está en alianza con el Señor le va a mostrar qué hacer y Él va a proveer lo que usted y yo necesitamos de manera oportuna. Por eso esta última frase, cuando el Señor le dijo, y ahí vas a encontrar esa moneda que es tu pago por mí y por ti. Y eso a mí me gusta, porque eso implica entre tú y yo hay una alianza. Tú haces lo que yo te digo y ahí ganamos los dos. Y ahí obtienes lo que tú necesitas. Pero hay que hacer lo que Dios pide, hermano. Repito, Pedro hubiera podido decir, Señor, otra vez al mar. Pues saca el dinero de otra manera, ¿no? Esa es la manera, Pedro. ¿Quieres tener lo que necesitas? Haz lo que yo te digo. Pónganse de pie. Y yo sé que algunos, mañana lunes, San Lunes, ¿quién le llama San Lunes? Híjole, cuando en la mañana es el día que más pesa levantarse, que más pesa, ¿cómo vamos para el trabajo el lunes? Algunos los han ilustrado así como, ay, San Lunes. Ya el viernes ya andamos más contentos porque salimos con dinero, los que cobran ese día. Pero sabe una cosa, váyase pensando esto, Señor, si la manera en que tú has provisto para obtener lo necesario para mis necesidades es esto, hay que seguirlo haciendo. Pero fíjese bien, no con la confianza de que es nuestro trabajo ni nuestros recursos los que nos proveen, sino pensando que detrás de todo está el Señor. Porque si Dios no está detrás de lo que hacemos, por más esfuerzo que le pongamos, no va a ser suficiente. Pero si Dios está ahí, cuente usted con la confianza de que Dios va a proveer lo necesario. Y yo quiero en esta hora aprovechar para invitar a aquellos que tienen una necesidad en el plano económico, que están pasando por una prueba, que pasen aquí para orar por ustedes, porque necesitamos hacer un uso de la fe en el Señor. De verdad, hermanos. Aún la gente que decimos creer en el Señor, necesitamos ejercer la fe para creerle a Dios, que seguimos dependiendo de Él y no de nuestras fuerzas. ¿Habrá alguien que necesite un milagro? Que diga, Señor, yo necesito alguno de esos peces, a lo mejor con algo más, una cantidad mayor, pero yo necesito del Señor. Si alguien ocupa, no le dé pena. Si alguien ocupa, arriésguese y decir, Señor, yo necesito de tu ayuda, de tu gracia, de tu provisión. Amén. ¿Quién necesita? A ver, yo quiero dar oportunidad. Si alguien más ocupa, además de nuestro hermano, de la provisión del Señor para algo que tenga que ver con el dinero, con alguna necesidad, pues pase y dígale, Señor, yo quiero que tú me enseñes durante estos días lo mismo que le enseñaste a Pedro. Yo quiero aprender a confiar, quiero aprender a creer en ti, saber que tú mueves las cosas de la manera más inesperada. Y yo quiero que me sorprendas igual como lo hiciste con Pedro. Yo no sé cómo, le he dado vueltas a este asunto, no sé cómo va a salir el dinero, lo que ocupamos, pero yo confío en ti. Yo confío, y lo que tú me digas que haga, aunque parezca lo más raro, porque no se vaya a sorprender, a lo mejor el Señor le dice, mira, haz esto. Ay, Señor, ¿a poco quieres que le pida trabajo a esta persona? No, ¿qué me va a andar dando? Bueno, si usted confía en el Señor, haga lo que Él le dice. ¿Entiende? Haga lo que Él le dice.
y Dios le va a proveer, porque no quiera que el Señor aparezca como por arte de magia. Usted tiene que hacer algo, y lo entendimos hoy. Pedro tuvo que ir, lanzar el anzuelo, y ahí estaba la provisión. Algo el Señor le va a indicar, y cuando le indique el Señor eso, atrévase a creerle al Señor. Si es Dios quien le da convicción que es lo que quiere que haga, hágalo, porque ahí está la bendición detrás de la obediencia. ¿Qué les parece a los demás si levantamos nuestras manos? Si usted está pasando por un momento donde gracias a Dios hay provisión suficiente, dele gracias, porque también no es la suerte suya, no es el trabajo, es que Dios está trabajando. Y los que están aquí, que han pasado por un milagro, por un acto de provisión, yo quiero pedirles, oremos por los hermanos. Solo Dios y ellos saben la necesidad, pero cualquiera que sea Dios puede proveerla. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que tiene bajo tu control soberano todas las cosas, todas las circunstancias, aún las necesidades, aún las cosas que nosotros creemos, que nada más nosotros conocemos, y estamos batallando, Señor, para poder encontrar salida a necesidades, a problemas, a situaciones donde se requiere el dinero, se requieren recursos para cubrir cierta necesidad. Señor, yo te ruego en esta hora por mis hermanos que han hecho un acto de fe al pasar aquí y a poner delante de tu presencia esa necesidad. Yo te ruego que tú suplas conforme, Señor, a tu voluntad, conforme a lo que tú tienes planeado para cada uno de ellos. Muchas veces nos vas a poner en situaciones de prueba, no porque quieras, Señor, meternos en algún aprieto, sino porque quieres probar nuestra fe, quieres que aprendamos a confiar en ti, Señor, que aprendamos a confiar en que aún en medio de la circunstancia, por difícil que parezca, tú eres un Dios fiel, un Dios soberano, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, que tú, Señor, proveas para ellos tu gracia, que tu fidelidad se vea manifestada a través de actos tangibles, donde ellos puedan ver tu mano, Señor, tu gracia manifestándose y sonriéndoles detrás de cada necesidad, Señor. Yo te pido por aquellos de mis hermanos, familias de la iglesia, quienes tú les estás proveyendo lo necesario para que ellos estén agradecidos, para que ellos no sientan que es su esfuerzo, su capacidad, su trabajo, sino que eres tú, Señor, quien detrás de lo que hacemos nos provees, nos prosperas y nos sustentas. En el nombre de Jesús yo declaro para cada uno de mis hermanos la suficiente prosperidad, la provisión para cada necesidad, Señor. Tú sabes aquellos que están faltos de trabajo, tú sabes, Señor, aquellos que necesitan un cambio urgente, Señor, en esa necesidad que están pasando, que necesitan la provisión, Señor, para cualquier necesidad. Yo te pido que obres, Señor Jesús, y que nos ayudes a ver tu mano moviéndose, sorprendidos como en aquella ocasión quedó Pedro ante ese milagro, Señor, que tú hiciste. Yo te doy gracias porque sé, Señor, que detrás de nuestra fe y confianza en ti hay recompensa. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos esta semana para ver claramente señales de que tú, Señor, estás trabajando y obrando en nuestra necesidad. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, con toda la confianza de que tú eres un Dios fiel, un Dios que escuchas, un Dios que conoces cada situación por las que pasamos tus hijos y que tú tienes siempre una salida para nuestra necesidad. Te doy gracias, Dios, porque podemos confiar en ti, podemos creer en ti y tú, Señor, obrarás conforme a tu plan. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, bendito seas, Padre. Dele gracias a Dios, hermano, antes de retirarse y dígale, Señor, gracias. Gloria a Dios, gracias por haber escuchado mi oración y porque sé que tú vas a obrar, sé que tú te has de manifestar.